Marina siempre hacía lo mismo. Cuando algo salía mal, aunque fuera pequeño, su mente comenzaba a correr como si una alarma interna se activara sin permiso. Pero aquel martes, mientras esperaba una llamada que no llegaba y miraba por la ventana de su oficina, ocurrió algo distinto. Había viento, mucho viento. Y aún así, una hoja seca permanecía pegada al cristal sin moverse. Todo afuera era caos. Pero esa hoja seguía ahí, quieta, imperturbable. Esa imagen la desconcertó, porque su vida era lo contrario: ruido, presión, pensamientos, que nunca se detenían. La hoja no tenía fuerza, pero tenía algo que ella había perdido hacía años: confianza en que no necesitaba controlar nada para mantenerse firme. Y aquí es donde tú, que también llegaste a este video buscando respuestas, necesitas escuchar lo que Marina descubrió ese día, porque sí, este video trata de confiar en Dios, pero no desde el ángulo típico, no desde lo que ya escuchaste 1000 veces. Hoy veremos una perspectiva distinta, una que podría cambiar la forma en que enfrentas tus tormentas internas. Marina no siempre fue así. Alguna vez confió, alguna vez durmió tranquila. Pero la vida, con sus golpes silenciosos y sus responsabilidades acumuladas, fue empujándola hacia un hábito que parecía inofensivo al principio: querer anticiparlo todo. Cuando algo no salía como esperaba, pensaba, si analizo más, voy a encontrar la solución. Pero mientras más analizaba, menos claridad tenía. Era como caminar dentro de una habitación llena de espejos. Cada decisión se multiplicaba, cada posible error se hacía gigante. Marina quería controlar cada camino, pero terminó perdiéndose, en todos. Y eso no era lo peor. Lo peor era la sensación de que, si ella no resolvía todo, todo se iba a derrumbar. Por lo tanto, trabajaba más, dormía menos y se exigía como si llevara el mundo en la espalda. Pero aquí viene el quiebre dramático. Cuanto más trataba de sostenerlo todo sola, más frágil se volvía, hasta que un día entendió algo que duele aceptar: no siempre es la vida la que pesa. Es uno mismo aferrándose a todo lo que debería entregar. Y fue precisamente esa resistencia, esa incapacidad de soltar, la que la llevó a la encrucijada donde Dios finalmente le habló. Pero no de la forma que ella esperaba. A Marina le enseñaron que confiar en Dios era esperar un milagro, o tener fe en que todo saldrá bien. Pero aquello nunca la convenció, porque ¿cómo confiar cuando todo parece ir mal? ¿Y cómo soltar el control sin sentir que estás renunciando a tu propia responsabilidad? Eso cambió el día que un anciano, sentado en una banca del parque, le dijo algo extraño. Dios no espera que confíes ciegamente, espera que confíes honestamente. Marina frunció el ceño. El anciano sonrió y continuó. Confiar en Dios no es cerrar los ojos, es abrirlos de una forma diferente. Y esas palabras abrieron un ángulo completamente nuevo. La confianza no es pasividad, no es resignación, no es dejar que todo pase. Es una decisión activa, soltar lo que no puedes controlar, para que Dios pueda trabajar en lo que sí puede transformar. La confianza, descubrió Marina, no es un salto al vacío. Es un cambio de enfoque, de mirar el problema, a mirar a quien te acompaña en él. Esa revelación la descolocó. Porque si confiar no es cerrar los ojos, sino abrirlos de otro modo, entonces quizá su manera de luchar había sido equivocada todo este tiempo. Y ese pensamiento la llevó al momento que marcó el inicio de su transformación. Esa tarde, después de hablar con el anciano del parque, Marina recordó algo que llevaba años evitando: la visita al taller de su tío Renzo. Renzo era un artesano de vidrio, de esos que trabajan en silencio, moldeando fuego como si fuese arcilla. Ella nunca entendió su obsesión por algo tan frágil, tan fácil de romper, pero esa vez sintió que tenía que volver. Cuando llegó, Renzo estaba calentando una pieza al rojo vivo. Marina, agotada por su propia vida, se sentó y observó. Renzo sostenía un tubo metálico, y con movimientos lentos, casi rituales, inflaba el vidrio derretido. ¿No te da miedo que se quiebre?, le preguntó sin pensarlo.
Renzo soltó una risa breve. Se quiebra cuando lo fuerzo, dijo. Se fortalece cuando lo dejo ser. Marina sintió que esa frase la atravesó, pero Renzo continuó. El vidrio está listo cuando deja de resistirse al calor. Si yo intento apurarlo, se rompe. Si lo presiono demasiado, también. Pero si confío en su ritmo, toma forma. La que debe tener, no la que yo quiero imponer. Ella bajó la mirada, porque, sin que nadie lo dijera, entendió la metáfora. Renzo colocó el vidrio encima de una mesa de enfriamiento y añadió: Tú estás haciendo lo contrario. Estás soplando más fuerte de lo que debes. Por eso sientes que todo se quiebra. Marina se tensó. Renzo se acercó y con una calma que ella no recordaba en nadie, añadió: Confiar en Dios no es soltar la pieza, es dejar de forzar un resultado. Él no rompe lo que somos. Rompe lo que nos está quebrando por dentro. Marina sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez en mucho tiempo comprendió que su problema no era el estrés, ni la carga, ni las decisiones. Era su intento desesperado por controlar lo incontrolable, y ahí, entre fuego, vidrio y silencio, comenzó a hacerse la pregunta que cambiaría su vida. ¿Qué pasaría si dejo de forzar y dejo que Dios forme lo que yo estoy deformando con mis miedos? La clave aquí es mantener un tono íntimo, revelador, casi como si el narrador estuviera exponiendo una verdad que el espectador siempre sintió, pero nunca pudo poner en palabras. Después de aquella visita al taller, Marina empezó a notar algo inquietante. No era la vida la que la agotaba, eran sus interpretaciones. Cada vez que algo inesperado pasaba, una llamada que no llegaba, un cambio de plan, un silencio, su mente reaccionaba igual. Algo va a salir mal. Pero lo más peligroso no era el miedo, sino que ese miedo se disfrazaba de precaución, de realismo, de estar preparada. La duda tiene esa habilidad. Se presenta como una amiga, pero actúa como una ladrona. Le roba paz, le roba enfoque, le roba la capacidad de ver a Dios en medio de lo que todavía no entiende. Marina empezó a darse cuenta de un patrón. Cuando intentaba confiar, pero su mente buscaba control inmediato. Por lo tanto, terminaba volviendo al mismo círculo de ansiedad. Y aquí viene la revelación más dura. El miedo no siempre grita, a veces susurra cosas que parecen razonables. ¿Y si Dios no actúa? ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo pierdes todo por esperar? Son frases suaves, pero lo suficientemente fuertes como para sembrar caos en el corazón. Lo que Marina nunca había visto era esto. La duda no aparece porque Dios sea incierto. Aparece porque ella quería garantías antes de confiar. Y confiar, de verdad, nunca es una consecuencia. Es una decisión. Fue esa comprensión la que la preparó para la historia que estaba por vivir. Una que le demostraría que, aunque sus pensamientos la engañaban, Dios nunca la había soltado. Unas semanas después, Marina recibió una llamada inesperada. Su prima Lucía, una mujer tranquila, paciente, de esas que escuchan más de lo que hablan, había sido internada por una complicación médica repentina. Marina fue al hospital casi corriendo, con ese nudo viejo que la acompañaba cada vez que algo se salía de su control. Cuando llegó, encontró a Lucía sentada en la cama, conectada a un monitor, pero sonriendo, como si nada estuviera mal. ¿Cómo puedes estar tan calmada?, preguntó Marina frustrada. No sabes qué va a pasar. Lucía bajó la mirada, pero no para ocultar miedo, sino para recordar algo. No sé qué va a pasar, dijo, pero sé quién está conmigo. Esa frase desarmó a Marina. Lucía continuó. Cuando me trajeron aquí, todo en mí quería entrar en pánico, pero luego entendí algo. Si mi vida está en manos de Dios, ¿por qué vivirla como si dependiera solo de mí? Marina respiró hondo. Por primera vez en años, no supo qué responder. Mira esto. Yo no puedo controlar cuándo sube o baja. No puedo controlar mis células. No puedo controlar ni siquiera el aire que entra a mis pulmones sin ayuda de él. Entonces, ¿por qué intento controlar lo demás? Ese pensamiento perforó el corazón de Marina, porque ella llevaba años tratando de manejar lo que nunca había estado en sus manos. Lucía tomó su mano
y añadió: Tú crees que confiar en Dios es quedarte sin opciones, pero confiar en Dios es recordar que no estás caminando sin guía. Marina sintió lágrimas que ella misma no esperaba, y ahí, sin previo aviso, ocurrió el pequeño milagro. Por un instante, su mente dejó de buscar respuestas, dejó de anticipar, dejó de calcular, solo descansó, como si el alma hubiera encontrado un asiento vacío después de horas de estar de pie. Lucía la miró y dijo: Si estás viendo esto, dile al mundo lo que yo entendí hoy. Quien confía, respira diferente. Si este momento te tocó, escribe en los comentarios: Estoy aprendiendo a soltar. Fue la primera vez que Marina sintió, de verdad, que soltar no era perder. A partir de ese día, Marina empezó a ver algo que antes le pasaba desapercibido. Dios no siempre actúa con estruendo. Muchas veces actúa en silencio. Y ese silencio, que antes la asustaba, ahora comenzaba a tener otro significado. Una mañana, mientras caminaba hacia su trabajo, notó que la ansiedad que solía visitarla a primera hora no estaba ahí. No había desaparecido para siempre, claro, pero ese día decidió no venir. Y ese pequeño detalle, tan mínimo, tan fácil de ignorar, fue suficiente para hacerla detenerse. ¿Será esto también Dios?, pensó. Esa pregunta abrió una grieta, por donde empezó a entrar luz. Porque los milagros no siempre son mares que se abren. A veces son pensamientos que se calman. No siempre son sanidades inmediatas. A veces es la fuerza de levantarte un día más, cuando ayer sentiste que ya no podías. No siempre son puertas enormes. A veces es el hecho de que una se abrió justo, cuando necesitabas pasar. Marina descubrió que confiar en Dios no cambia automáticamente las circunstancias, pero cambia la forma en que uno las interpreta. La transformación más profunda ocurrió cuando dejó de buscar señales espectaculares y empezó a agradecer por los milagros pequeños, los invisibles, los que sostienen sin que lo notes. Y entonces lo entendió. Dios no siempre cambia lo que ves, pero siempre cambia lo que ello significa para ti. Después de semanas observando pequeños milagros silenciosos, Marina entendió algo esencial. Confiar en Dios no es un evento, es un entrenamiento del alma. Como todo entrenamiento, requiere práctica, no velocidad, no perfección. Práctica. Lo primero que cambió fue su forma de orar. Antes oraba como quien presenta un reporte lleno de urgencias, temores y peticiones. Ahora comenzó a hacerlo como quien conversa con alguien que ya sabe lo que pesa su corazón. No buscaba respuestas inmediatas, buscaba compañía. Y, para su sorpresa, la encontraba. Luego añadió algo que jamás había hecho: pausas conscientes durante el día. Pequeños momentos de silencio, a veces de 10 segundos, donde simplemente respiraba y decía en voz baja: Dios, estoy aquí. Camina conmigo. Esas frases se convirtieron en anclas que frenaban su mente justo antes de que cayera al abismo del sobrepensamiento. Marina también empezó un pequeño cuaderno. Nada elaborado, nada perfecto. Solo escribía una cosa cada noche. Lo que Dios sostuvo hoy. A veces era paciencia. A veces era fuerza para no explotar. A veces era una conversación que evitó un mal día. Ese registro no cambió las circunstancias, pero cambió la mirada con la que las enfrentaba. También entendió que la fe necesita comunidad. Personas que te recuerden quién eres cuando lo olvidas. Personas que te sostengan cuando la duda te cansa. Y personas a quienes tú puedas sostener también. Porque confiar en Dios no es caminar solo. Es caminar sabiendo que no eres el único que intenta confiar. Finalmente, Marina añadió algo más: actos pequeños de servicio, ayudar por ayudar, sin prisa, sin esperar nada. Porque servir, descubrió, no solo sana al que recibe, sana al que entrega. Un día, mientras escribía, en su cuaderno sintió algo que llevaba años sin sentir: ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez,
entendía que no tenía que resolverlo sola. Si quieres que Dios comience a trabajar en las áreas que tú no puedes controlar, escribe en los comentarios: Dios, te entrego mis cargas. Con el tiempo, Marina descubrió una verdad que cambió su manera de vivir. La confianza no se activa cuando desaparece el miedo. La confianza se activa cuando decides avanzar a pesar de él. Con el tiempo, Marina comenzó a aferrarse a ciertos versículos como quien encuentra piedras firmes en medio de un río crecido. No los leía solo para saberlos, los leía para respirarlos, para que cada palabra le recordara que no caminaba sola. El primero fue Proverbios 3:5-6. Antes lo veía como un consejo. Ahora lo veía como un mapa. Confía en el Señor con todo tu corazón. Significaba, deja de dividir tu confianza entre Dios y tu miedo. Él enderezará tus sendas. Le recordaba que no tenía que construir el camino, solo caminarlo. También, guardó en su corazón Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Ya no lo leía como una orden, sino como un abrazo. Una presencia que calmaba el ruido interno antes de que se hiciera tormenta. Y en los días más pesados, volvía a Filipenses 4:6-7. No se angustien por nada. No era un regaño, era una invitación. Entrégame lo que te rompe, y yo te daré la paz que tú no puedes fabricar. Cada versículo se convirtió en una llave, y cada llave abría la misma puerta. La certeza de que Dios ya estaba en lo que ella aún temía enfrentar. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los edificios, Marina volvió a ver una hoja moviéndose frente a una ventana. Esta vez no. Estaba pegada al cristal, como aquella que vio el día en que empezó todo. Esta se movía suavemente, dejándose llevar por el viento, sin pelear contra él. Y Marina sonrió, porque entendió algo que hubiera deseado entender años atrás. La fortaleza no está en resistirse a cada cambio, sino en aprender a moverse con él. Recordó el taller de su tío Renzo, el vidrio que se formaba cuando dejaba de forzarlo. Recordó a Lucía en la cama del hospital, respirando en paz en medio de la incertidumbre. Recordó los pequeños milagros silenciosos, los que parecían insignificantes, pero habían sostenido su alma cada día. Y entonces lo aceptó con una claridad casi sagrada. Dios siempre estuvo obrando. Ella solo estaba haciendo demasiado ruido para notarlo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse qué iba a pasar mañana, y simplemente dijo: Dios, aquí estoy. Llévame donde tú sabes que debo estar. Si este video tocó tu corazón, escribe abajo: confío en Dios. No por repetir palabras, sino para recordarle a tu alma que ya no quieres cargar sola lo que nunca te correspondió. Y antes de despedirte, guarda esto en tu corazón. Cuando sueltas el timón, Dios por fin puede mostrarte a dónde quería llevarte.